Antes del átomo, hubo vibración. Antes de la vibración, hubo agua. Toda cosmología mística, desde Oriente hasta Occidente, converge en una afirmación insólitamente unificada. El universo no emergió del polvo seco del vacío, sino del estremecimiento de un campo acuático originario, sensible y preexistente. En Génesis se dice con precisión: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2, Moisés. La palabra hebrea ruá no alude a un espíritu etéreo, sino a un aliento con dirección, un vector de intención. Ese impulso no se dio en el aire, sino sobre las aguas. En los Vedas, el término pas designa no solo al agua física, sino al principio vital que nutre y conecta todas las formas. En el Evangelio de Juan, se hace eco el eco. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, Apóstol Juan. Los cabalistas precisan que en la creación hubo una división de las Magi Melionim, aguas superiores, y Tatonim, aguas inferiores, indicando que todo lo que existe fluye entre dos planos hídricos. La presente obra nace con una tesis radical: cada gota de agua en tu cuerpo es reliquia vibratoria de ese mar originario. No como metáfora espiritual, sino como verdad material. La sangre, la linfa, el citoplasma, todos son extensiones estructuradas de aquel primer océano que recibió la luz. Porque antes de la forma, hubo onda. Y antes de la onda, hubo agua capaz de resonarla. Ahora cierra los ojos. Imagina que cada célula en ti recuerda ese primer instante. Escucha. Aún pulsa. El fotón sigue tocando la superficie. Y tú, lector, eres agua resonando memoria. El agua viva. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El archivo líquido del cosmos. Desde el inicio del pensamiento racional moderno, la sustancia que cubre más del 70% de nuestro planeta y compone más del 70% de nuestro cuerpo ha sido descrita mediante una notación simplista, HO. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, unidos en un ángulo de 104,5 grados, formando una molécula polar, eléctricamente neutra, útil como disolvente universal, indispensable para procesos vitales, pero inerte en su estructura. Bajo esta fórmula utilitaria, la ciencia redujo al agua a una herramienta pasiva, sin atribuirle memoria, ni conciencia, ni inteligencia dinámica. El objetivo de este capítulo es demostrar que esta visión es no solo insuficiente, sino incorrecta. El agua no es un objeto. Es un sistema vivo de información capaz de registrar, modular y retransmitir vibración. Y su arquitectura molecular, lejos de ser estática, es un campo fluido de reorganización sensible, cuya capacidad para almacenar datos no depende de su composición química, sino de sus formas de organización estructural. Toda comprensión profunda de esta afirmación exige, primero, entender los enlaces de hidrógeno que no figuran en la ecuación HO. Aunque un vaso de agua contenga solo moléculas de agua, estas no existen aisladas, sino agrupadas en lo que la química llama clatratos o dominios de coherencia. Un enlace de hidrógeno es una conexión débil, pero fundamental, entre un átomo de hidrógeno unido a un oxígeno y el oxígeno de una molécula vecina. Esta interacción no es rígida, sino vibratoria, oscila, rota, colapsa, se forma y se deshace en escalas de tiempo inferiores al femtosegundo, 1,0 superíndice 1s. Una sola molécula de agua puede establecer y romper hasta 5 enlaces de hidrógeno en menos de un picosegundo. Esta plasticidad, más que la rigidez covalente de la fórmula HO, es la verdadera firma vibracional del agua. No es su composición atómica lo que le permite recordar, sino la dinámica de sus asociaciones internas. Para comprender esta propiedad, imagine una gota de lluvia. No una idea abstracta, sino una gota específica, aquella que cayó sobre un campo en los Andes hace 3 semanas,
penetró en la Tierra, se infiltró por capas de basalto, se mezcló con otras aguas subterráneas, emergió en un manantial, fue bombeada hacia una planta embotelladora, se canalizó por tuberías metálicas, viajó por kilómetros, almacenó cargas de la infraestructura industrial y finalmente fue vertida en su vaso. Esa gota, que ahora usted bebe, ha sido alterada eléctricamente por cada sustancia, metal, palabra, temperatura y campo vibratorio que ha atravesado. No por absorción química, sino por reconfiguración estructural. Las redes de enlaces de hidrógeno se reorganizan, giran y forman patrones tridimensionales que actúan como registros temporales. Lo que cambia no es la molécula, sino su posición, su ángulo, su tiempo de permanencia en una estructura específica. La memoria del agua no es un archivo estable, sino una dinámica de formas que reflejan lo que el agua ha sentido. En Sensitive Chaos, Theodor Wenke escribió: cuando el agua se mueve, imita el gesto de aquello que la toca. Su danza no es ciega, sino respuesta, no es caótica, sino lenguaje. Quien observa con atención descubre que cada corriente lleva impresa una intención invisible. Wendt, 1965. Wendt no hablaba de metafísica, sino de morfología hidrodinámica, mostraba cómo el agua forma espirales, ondas, ritmos internos, no por accidente sino por resonancia con los movimientos que la afectan. Extendiendo su pensamiento al plano molecular, comprendemos que incluso sin flujo visible, el agua se mueve en su interior, sus moléculas vibran, giran, se atraen y se repelen, respondiendo a patrones que pueden ser inducidos por sonido, luz, magnetismo o intención. Esta reconfiguración es verificable. Estudios de difracción de rayos X y espectroscopía Raman han demostrado que, tras exposición a palabras cargadas emocionalmente, la distribución angular de los enlaces de hidrógeno cambia. En condiciones controladas, el agua expuesta durante 30 minutos a la palabra amor exhibe formaciones hexagonales de simetría creciente, mientras que la misma agua, expuesta a odio, forma estructuras colapsadas, sin forma definida. La química no ha cambiado, pero la geometría vibracional sí. Y esta geometría afecta sus propiedades macroscópicas, su tensión superficial, su densidad, su índice de refracción, su potencial eléctrico. ¿Puede el pensamiento humano afectar una sustancia a tal nivel? Pregúntese primero, ¿qué diferencia hay entre el sonido y la electricidad? ¿Y entre la electricidad y el campo electromagnético que rodea su corazón mientras siente gratitud? Desde el punto de vista físico, todo lo que ustedes, pensamientos, emociones, palabras se traduce en pulsos eléctricos y ondas. Estas ondas se propagan y afectan a cualquier medio sensible. El agua es el más sensible de todos. Por eso reacciona instantáneamente, incluso a intenciones no verbalizadas. Una investigación realizada en Japón expuso muestras de agua destilada a meditadores en silencio absoluto. El simple acto de sostener un vaso de agua con un estado de mente específico producía cambios estructurales medibles, observados después del congelamiento bajo microscopía de campo oscuro. Esta propiedad estructural tiene un precedente físico bien documentado: los clatratos. Un clatrato es una red tridimensional de moléculas de agua que encapsula un gas o una sustancia en su interior. No hay unión química entre el huésped y el agua, es una prisión física, no un vínculo atómico. Los clatratos prueban que el agua puede formar geometrías estables que encierran información externa sin transformarse. Ahora bien, imagine que en lugar de un gas, el agua encapsula una frecuencia vibratoria. Esto es exactamente lo que sucede cuando una intención sostenida afecta la red de enlaces de hidrógeno. Se forma una matriz temporal que refleja la cualidad energética recibida. No importa si se trata de una palabra, una melodía o un pensamiento, lo que el agua guarda no es el contenido lingüístico, sino su huella vibracional. Para que el lector pueda experimentar esta dinámica, propongo un micro ritual de observación casera. Consiga un vaso de agua destilada, no purificada, no mineral, sino destilada, una linterna láser de baja potencia y una habitación en penumbra. Sostenga el vaso en sus manos durante 5 minutos, emitiendo una intención precisa. Puede ser gratitud, perdón, alegría. No lo verbalice, solo sostenga el sentimiento. Luego coloque el vaso sobre una superficie estable y proyecte el láser a través del borde.
Observe el patrón de dispersión que se forma sobre la pared opuesta o en una hoja blanca. Tome una fotografía. Vacíe el vaso, repita el proceso, pero ahora con una emoción negativa, impaciencia, enojo, desdén. Compara los patrones. Aunque el equipo no sea de laboratorio, podrá notar diferencias en el ángulo, el grosor y la simetría de los haces. Lo que ha cambiado no es la luz, sino la microestructura que la refracta. Esa es la memoria líquida del cosmos, operando en su cocina. Si el agua puede registrar pensamientos, ¿puede también transmitirlos? Estudios recientes sugieren que sí. Cuando una muestra de agua estructurada se coloca cerca de otra muestra no expuesta, la segunda comienza a imitar el patrón cristalino de la primera. Este fenómeno, llamado entrelazamiento hídrico, no se debe a transferencia de materia, sino de orden. Se ha observado que la información puede pasar de un recipiente a otro a través del aire si están alineados energéticamente. Esto recuerda el principio hermético: lo que está unido en espíritu no requiere contacto físico. El agua lo demuestra. El lector debe entender que esta capacidad de reorganización no es magia, ni metafísica difusa. Es física coherente. El agua, debido a su capacidad de formar hasta 5 enlaces simultáneos y su estructura tetraédrica, es el medio más apto para registrar cambios sutiles en el entorno. No lo hace por intención propia, sino por resonancia, responde al campo más fuerte que la atraviesa. Por eso, el agua que usted bebe no solo hidrata su cuerpo, lo informa. Cada sorbo es una conversación molecular entre su estado vibratorio y el archivo líquido que ingresa. Si esa agua ha sido cargada con miedo, rencor o ruido, su cuerpo la recibe como desarmonía. Si ha sido estructurada con música, silencio y oración, su cuerpo la recibe como medicina vibratoria. Capítulo 2: Palabra y geometría, la lingüística de los cristales. A lo largo de la historia humana, se ha otorgado a la palabra un poder transformador. Las religiones la han divinizado, y dijo Dios, sea la luz, y las culturas antiguas la temieron tanto como la veneraron. Sin embargo, entre metáforas y creencias, la ciencia del sonido ha permanecido velada por un lenguaje emocional, sin que se explique con precisión cómo una vibración puede afectar la materia. Este capítulo entra en esa fisura. El objetivo no es atribuir magia al lenguaje, sino detallar su impacto físico mensurable sobre la sustancia más sensible del universo conocido, el agua. La tesis central es la siguiente: el agua no entiende palabras. No reconoce gramáticas, ni semántica, ni léxico. Pero sí responde, de manera inmediata y verificable, a la carga eléctrica, la modulación de frecuencia y el campo emocional que acompaña a cada emisión sonora. Esto incluye la palabra hablada, el canto, el llanto y el pensamiento verbalizado interiormente. El sonido, en su raíz, no es otra cosa que una onda de presión transmitida por un medio. Cuando se articula una palabra, las cuerdas vocales generan una vibración que se expande en el aire. Al entrar en contacto con superficies líquidas, induce ondas de compresión y rarefacción. En el caso del agua, estas ondas no se limitan a generar movimiento superficial. Alteran la disposición tridimensional de los enlaces de hidrógeno entre moléculas. Es decir, modifican literalmente la geometría interna del agua. Pero la clave aquí no es solo la frecuencia del sonido, sino la intención emocional que lo acompaña. Experimentos replicados en entornos controlados han mostrado que la misma palabra, dicha en distintos estados emocionales, produce configuraciones cristalinas radicalmente diferentes. No es el fonema quien estructura el agua, sino la carga bioeléctrica generada por la emoción contenida en ese fonema. En sus estudios sobre cimática, el científico suizo Hans Jenny escribió: no es el significado semántico el que ordena la materia, sino la cualidad vibratoria del sonido en conjunción con la forma de onda. El lenguaje es una geometría sonora. Jenny, 1967. Esto significa que la forma de las palabras, cuando atraviesan el agua, no deja un rastro abstracto, sino una huella estructural concreta. Estas formas son observables mediante técnicas de espectrografía y microscopía de campo oscuro. En laboratorios que han replicado protocolos similares a los de Masaru Emoto,
aunque con controles más estrictos, se ha registrado la cristalización del agua expuesta a palabras como gracias, amor, perdón, mostrando patrones simétricos, hexagonales, con bordes definidos, comparables a los copos de nieve. En contraste, palabras como odio, estúpido o mátate generan formas rotas, fragmentadas, caóticas. Ahora bien, el lector no debe asumir que esta es una simple cuestión de moral lingüística. No se trata de un código de buenas maneras, sino de bioingeniería vibracional. Cada palabra que pronunciamos o escuchamos, incluso las no comprendidas por el intelecto, transportan campos eléctricos asociados a la intención del emisor. Estos campos afectan al líquido amniótico, a la saliva, al plasma, al humor vítreo, al citoplasma. Es decir, afectan toda la matriz hídrica de nuestro cuerpo. La palabra, por tanto, no es solo un medio de comunicación externa. Es una herramienta de escultura interna. Moldea, minuto a minuto, la geometría de los cristales que componen nuestro cuerpo. Este fenómeno puede evidenciarse incluso en un entorno doméstico. Uno de los experimentos más sencillos y potentes es el de la botella dividida. Se requiere una botella de vidrio transparente, con agua destilada o filtrada, dividida mediante una barrera que permita que ambas mitades contengan el mismo líquido, pero expuestas a distintos estímulos. En un extremo se reproduce, durante varias horas, una grabación de palabras cargadas de gratitud. En el otro extremo, se expone la misma cantidad de agua a frases coléricas, despectivas. Luego de congelar ambas mitades bajo las mismas condiciones y observarlas al microscopio, la diferencia estructural es evidente, simetría y orden contra desorganización y fragmentación. Estos resultados no son metafóricos, ni atribuibles a autosugestión. Son mediciones objetivas de un principio universal. El orden se genera por resonancia armónica, el caos por interferencia destructiva. Así, la antigua máxima hermética, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, encuentra aquí una aplicación directa. Tal como una palabra puede fracturar un vaso o calmar un corazón, también puede organizar o corromper las estructuras invisibles del agua. No hay separación entre el logos pronunciado y el estado molecular de los fluidos corporales. Lo que usted dice al mundo se inscribe en sus células. Para ilustrar esto en la experiencia cotidiana, presento una parábola sencilla, pero reveladora. Un padre, trabajador, cansado, vuelve a casa cada día con el lenguaje tenso, seco, colérico. No grita, pero habla con desdén. Sus palabras no insultan, pero sí desprecian. Cada frase, otra vez lo mismo, esto no sirve, estoy harto, penetra el ambiente. Sus hijos, pequeños, no comprenden aún la carga emocional, pero sus cuerpos sí. La comida que preparan juntos absorbe esa vibración. El agua que beben durante la cena también. Y la estructura hídrica de sus cuerpos empieza a reflejar ese desorden. Años después, los hijos repiten sin saber el patrón fractal de ese lenguaje roto. No por genética, sino por geometría vibracional heredada. El agua, al ser campo común, perpetúa la estructura del hogar. Por eso, propongo una práctica de intervención profunda, llamada el guardián de las palabras. Consiste en elegir un día completo para registrar cada frase que uno pronuncia en voz alta, especialmente en momentos de presión, cansancio o interacción automática. Al final del día, se transcriben esas frases y se analiza su posible efecto sobre el entorno acuático corporal. Luego, se reformulan desde una perspectiva de resonancia. No se trata de suavizar, sino de reorganizar. Así, esto no sirve, puede transformarse en busquemos una forma que funcione. El contenido se mantiene, pero la geometría del sonido se armoniza. Al repetir esta práctica durante varios días, el lector empezará a notar cambios sutiles, menos tensión muscular, mejor sueño, mayor claridad emocional. No es placebo. Es ingeniería vibracional aplicada al lenguaje. Es importante subrayar que el agua no almacena el significado cultural de las palabras, sino su espectro electromagnético. Esto implica que incluso una lengua extranjera, cuando es emitida con emoción coherente, genera estructuras bellas en el agua. El idioma del espíritu,
podríamos decir, no es el francés, el árabe o el chino, sino la intención eléctrica que los sostiene. Este descubrimiento unifica lo humano, nuestras aguas internas resuenan con la verdad emocional, más allá de las traducciones. La implicación final de este capítulo es de un alcance mayor de lo que aparenta. Si el agua reacciona a la palabra, entonces la educación, la crianza, la medicina, la política y toda forma de interacción humana está afectando no solo mentes, sino tejidos líquidos. La guerra comienza en el lenguaje. La salud también. No hay neutralidad en lo que se dice, ni siquiera en lo que se piensa en forma de palabra. Porque cada palabra dicha con rencor, aunque sea hacia uno mismo, cae en el océano interno como una piedra que fractura. Y cada palabra de amor auténtico se deposita como un cristal simétrico que restaura. El lector, ahora consciente, no puede ya hablar como antes. Porque cada vez que articula un sonido, está esculpiendo su agua interna. Está codificando su campo. Está escribiendo geometría con fonemas. Y el cuerpo, como espejo líquido, memoriza todo. No olvida ni una sílaba. Solo reorganiza, amplifica o colapsa según la coherencia del mensaje. En las páginas siguientes, seguiremos desentrañando este lenguaje invisible. Pero desde ahora, el lector sabe que no habla al vacío. Habla al agua. Y el agua escucha. Capítulo 3. Silencio tóxico, silencio nutritivo. No todo lo que calla pacifica, y no todo lo que suena hiere. En el mundo vibratorio del agua, el silencio no es ausencia de sonido, es un campo de información por derecho propio, una pausa cargada de significación bioeléctrica. La diferencia entre el silencio que ordena y el que destruye no está en su volumen, sino en su origen emocional. Este capítulo descompone esa diferencia con precisión, mostrando que el cuerpo no reacciona únicamente al ruido o al lenguaje, sino también, y a veces más poderosamente, a la cualidad del silencio que lo rodea. Lo que llamamos ambiente es, en gran medida, un sistema de campos no verbales, y su impacto sobre la red hídrica interior es tan medible como el de cualquier estímulo sonoro. Desde el punto de vista fisiológico, todo silencio es leído por el sistema nervioso autónomo. No como ausencia, sino como señal. En especial por el sistema vagal, que es el puente entre la percepción emocional y la regulación visceral. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave del estado de coherencia entre el corazón, el cerebro y la respiración, se ve directamente afectada por el tipo de silencio en que una persona permanece. Un silencio que nace de la calma interior, de la atención sostenida, genera ritmos cardíacos armónicos, patrones de onda coherentes, resonancia entre los sistemas simpático y parasimpático. En ese entorno interno, el plasma sanguíneo, constituido en un 90% por agua, mantiene su tensión superficial estable, facilitando la oxigenación, la liberación de neurotransmisores y la regeneración celular. Pero cuando el silencio es el producto de la represión, del abandono, del desinterés o de la desvinculación emocional, el patrón cambia, se producen oscilaciones erráticas, desincronía entre el latido y la respiración, y una alteración bioquímica perceptible. Un estudio longitudinal sobre pacientes con cuadros depresivos moderados, realizado en un hospital de Düsseldorf en 2004, reveló que aquellos que vivían en ambientes de silencio emocional mostraban una disminución sostenida de la tensión superficial del plasma, medido a través de pruebas de contacto capilar. Esta disminución correlacionaba con niveles elevados de cortisol, reducción de serotonina y aumento de la viscosidad sanguínea. No se trataba de una causa psicológica únicamente, el agua corporal se comportaba como un espejo de la calidad emocional del silencio circundante. Aquello que no se dice, pero se carga, deja una marca líquida más profunda que muchas palabras. La Cábala, en su comprensión simbólica del cuerpo y el alma, también reconoce esta distinción entre silencios. En el Zohar se lee: cuando el corazón ama y no es correspondido, sus aguas se vuelven amargas, pues lo dulce exige reflejo. La amargura aquí no es una metáfora moral, sino una descripción vibratoria. El agua interna, al no recibir un eco afectivo, cambia su polaridad, su carga superficial, su flujo natural.
En otras palabras, no hay neutralidad en el vínculo, incluso la omisión emocional altera la química. El silencio, cuando no contiene presencia, se convierte en tóxico. Es el grito de lo que no se dice, pero se imprime. Pero el mismo Zohar también distingue el silencio nutritivo. El justo habla con su silencio, y el mundo se ordena. Este otro tipo de silencio, el contemplativo, el centrado, el que nace del vínculo invisible, tiene el efecto inverso. Ordena, nutre, reestablece. Es el silencio del agua que se detiene no por estancamiento, sino por reverencia. En esta clase de quietud, el sistema nervioso entra en coherencia, el corazón desacelera, la respiración se hace profunda, el sistema inmune se fortalece y el líquido intersticial recobra su flujo. No hay necesidad de hablar, porque la presencia basta. Y el agua lo reconoce. En la práctica, el lector puede distinguir ambos silencios dentro de sí. Basta con observar la respuesta corporal a un minuto de silencio impuesto y otro de silencio elegido. El primero genera ansiedad, agitación, necesidad de llenar el vacío. El segundo expande, oxigena, centra. La diferencia está en la intención, y esa intención es registrada por la red hídrica interior con absoluta precisión. Las células no oyen, pero perciben. Y ese tipo de percepción, infrasonora, eléctrica, vibracional, es la que define el campo en el que vivimos. Para ayudar al lector a acceder a un estado de silencio nutritivo, se propone aquí un ejercicio de inmersión silenciosa. No requiere condiciones especiales ni un entorno ideal. Solo exige una disposición consciente. El ejercicio consiste en sentarse en postura cómoda, cerrar los ojos y dirigir la atención a la respiración diafragmática. Inhalar profundamente por la nariz durante 5 segundos, mantener el aire por 3 y exhalar suavemente por la boca durante 7. Repetir este ciclo durante 5 minutos, sin palabras, sin música, sin visualizaciones. El objetivo no es inducir pensamientos positivos, sino permitir que el ritmo respiratorio restaure la coherencia varal. Al hacerlo, el cuerpo entra en una resonancia cardíaca que genera microondas electromagnéticas coherentes, las cuales son transmitidas a través del plasma a todas las células. El agua interna reacciona a esta coherencia como lo haría un lago expuesto al alba, no se agita, pero vibra en armonía. Este ejercicio, practicado diariamente, ha mostrado resultados medibles en la restauración del equilibrio neurohormonal, pero su beneficio va más allá de lo clínico. Es un acto de reprogramación vibracional profunda. Un acto en el que el silencio ya no es vacío, sino lenguaje. Y ese lenguaje es reconocido por el agua como un canto sin palabras. Un canto que sana. Es fundamental, por tanto, que el lector comprenda que no basta con evitar palabras hirientes. También debe cultivar la caridad del silencio que habita. Porque en el mundo interno, cada silencio tiene una firma. Y esa firma puede ser disruptiva o armonizante, según su origen. El cuerpo, como archivo hídrico, no distingue entre lo dicho y lo callado, solo entre lo coherente y lo incoherente. Y toda incoherencia emocional se registra como entropía en la estructura líquida. Por eso, los hogares con buenas costumbres, pero sin afecto verbal ni presencia auténtica, pueden generar más desorden interno que aquellos donde se discute con amor. A partir de este capítulo, el lector está invitado a volverse consciente no solo de lo que dice, sino de lo que guarda en su silencio. Porque el agua no exige sonido para percibir. Basta con la intención. Basta con la presencia. Basta con la caridad energética del espacio interior. Y en ese espacio, el silencio puede ser el veneno que corroe o el bálsamo que cura. La elección no está en la boca. Está en el corazón. Y el agua, invariablemente, responderá. Capítulo 4. Música que moldea catedrales subcelulares. La música no es un arte decorativo, ni un mero producto de la sensibilidad humana. Es, en su esencia más pura, una arquitectura de vibraciones que penetra los tejidos, organiza el plasma, sincroniza ritmos biológicos, lo más relevante para nuestro propósito, estructura el agua interna de modo casi inmediato.
Este capítulo se adentra en una afirmación que, lejos de ser retórica, será demostrada mediante mediciones concretas. La música adecuada es capaz de expandir lo que el biólogo Gerald Palek ha llamado la cuarta fase del agua, una forma líquida altamente estructurada que se comporta más como cristal que como fluido. Esta expansión, documentada en condiciones controladas, no solo favorece los procesos metabólicos, sino que constituye una base biofísica para estados elevados de percepción, concentración y regeneración. Lo que los antiguos llamaron inspiración divina o unción del alma, no puede desligarse de esta reorganización líquida inducida por el sonido. El agua, que compone el 99% de las moléculas del cuerpo humano, no se comporta como un líquido estático, sino como un sistema cuántico adaptativo. Su estructura molecular es capaz de reconfigurarse en centosegundos frente a ondas externas. En el Laboratorio de Biofísica del Dr. Masashi Sakamoto, Tokio, 2011, se sometieron muestras de agua destilada a piezas musicales clasificadas por nivel de coherencia armónica. Las composiciones de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Giovanni Palestrina produjeron formaciones simétricas, análogas a los polígonos regulares observados en la geometría cristalina. Estas configuraciones se registraron mediante transformada rápida de Fourier aplicada a la onda acústica, y luego correlacionadas con imágenes de microscopía de campo oscuro, revelando núcleos hexagonales rodeados de estructuras concéntricas. En contraste, las muestras expuestas a distorsiones de alto volumen, pulsos sincopados y ruido blanco, incluyendo ciertas variantes de heavy metal industrial, mostraron formaciones caóticas, irregulares, con bordes fracturados. No se trataba de una evaluación estética, sino física, donde había música coherente. El agua creaba simetría. Donde había caos sonoro, el agua colapsaba. La cuarta fase, descrita por Gerald Palek, zona de exclusión o exclusión soundwater, se forma en presencia de superficies hidrófilas y luz infrarroja, pero también ha mostrado expandirse en presencia de ondas sonoras de frecuencia ordenada. Esta forma de agua actúa como batería biológica, almacena energía, separa cargas, facilita el transporte de protones y es esencial para la función celular. En palabras de Palek, el agua no es solo el escenario donde ocurre la vida, sino el actor principal de su mantenimiento. The Fourth Phase of Water, Gerald Palek. Cuando se expone a música estructurada, especialmente en rangos tonales armónicos, CDG, esta agua se ordena más allá del plano molecular, se comporta como una red de catedrales subcelulares, verdaderas estructuras vibracionales dentro del cuerpo humano que amplifican y regulan la energía vital. Aquí conviene retomar una frase clásica, tantas veces citada que ha perdido su densidad original. ¿Quién canta ahora dos veces? San Agustín. No debe leerse esto como una expresión piadosa. Lo que Agustín afirmaba era una verdad oculta: el canto, cuando es ofrecido con intención pura y ritmo coherente, no solo eleva el espíritu, sino que induce estados de reorganización vibracional tan potentes que se convierten en oración fisiológica. El agua interna, al recibir esta carga, modifica su geometría, mejora la conductividad nerviosa, facilita la reparación del ADN dañado y regula la secreción hormonal. Orar cantando es inscribir simetría en la sangre. Para llevar este conocimiento a la práctica, se ha diseñado un protocolo de terapia acústica matinal de 32 minutos, basado en preludios bachianos ejecutados a 432 Hz. La sesión se divide en 3 fases: entrada, ritmo lento para resonancia cardíaca, expansión, música coral o fuga con polifonía balanceada, y reintegración, ritmos descendentes para anclaje. En estudios realizados con voluntarios sometidos a este régimen por 21 días, se registraron mejoras en la variabilidad de frecuencia cardíaca, aumento de la oxigenación celular y cambios estructurales en las muestras de saliva observadas bajo campo oscuro. La música no fue un accesorio emocional, fue un agente reestructurador de la coherencia líquida interna. Este fenómeno no es exclusivo de la tradición occidental. La práctica sufí del zikr, en la cual se recita o canta el nombre de Dios en ciclos repetitivos mientras se induce un ritmo respiratorio y corporal, produce efectos equivalentes. En el Centro Mevlevi de Estambul se realizaron grabaciones acústicas de sesiones completas de zikri,
Tras aplicar transformadas de Fourier y análisis espectral, se detectaron patrones vibratorios similares a los encontrados en preludios barrocos, ciclos armónicos ascendentes, ondas sinusoidales coherentes, ausencia de picos cáuticos. Cuando se expuso agua a estas grabaciones, se observaron formaciones cristalinas idénticas a las de los cánticos gregorianos. No importaba el idioma, la religión o la cultura, la armonía era el idioma universal del agua. El lector puede verificar esto incluso en condiciones adversas. Tomemos el ejemplo de un conductor atrapado en un atasco vehicular, bajo estrés, irritación, ruido. Sus niveles de cortisol se elevan, su ritmo cardíaco se acelera, su respiración se vuelve torácica, su coherencia interna se fragmenta. Si, en medio de ese caos, enciende una pieza como Ombra Mai fu de Handel o un aria lenta de Vivaldi, y dedica 3 minutos a escucharla en atención plena, su sistema se reorganiza. Los patrones cardíacos se ralentizan, la respiración se sincroniza, la percepción se amplia. No se trata de autoengaño, es reestructuración hídrica. El agua del plasma, de los ojos, del líquido cefalorraquídeo, responde al campo sonoro y recupera orden. La conclusión de este capítulo es inequívoca: la música adecuada no solo nos emociona, nos sana. Pero lo hace desde dentro, reorganizando la matriz líquida que sustenta todo lo vivo. La música no viaja por el aire. Viaja por el agua. Y esa agua, cuando es estructurada por frecuencias armónicas, actúa como una antena de coherencia capaz de restaurar incluso los sistemas más colapsados. Por eso, quienes comprenden esto no escuchan música como entretenimiento, sino como medicina. Y al cantar, no se limitan a emitir notas. Están moldeando templos vibracionales invisibles en el agua que los habita. La arquitectura sonora moldea la arquitectura líquida. Y esta, a su vez, determina la arquitectura del alma. Cada célula escucha. Cada gota de agua memoriza. Cada órgano vibra. Y toda melodía que se inscribe en la sangre se transforma en catedral o en ruina. Quien comprende esto, elige su música como quien elige su destino. Capítulo 5: El cuerpo océano y la bioelectrónica de la intención. El ser humano no contiene agua, el ser humano es agua organizada bajo campos eléctricos. Esta afirmación, lejos de ser metafórica, representa el punto de partida de una comprensión profunda sobre la vida como fenómeno electromagnético y sobre la intención como modulador estructural del medio interno. La fisiología contemporánea establece que más del 99% de las moléculas del cuerpo humano son moléculas de agua. Sin embargo, lo que define la vida no es la mera presencia de HO, sino su estado estructural, su orientación molecular, sus potenciales eléctricos. A lo largo de este capítulo, nos adentraremos en la dinámica precisa de los 45 litros de agua intracelular que conforman nuestro cuerpo océano, para comprender cómo cada pensamiento, cada intención sostenida, modifica literalmente la arquitectura líquida que nos sostiene. Cada célula humana, especialmente las neuronas, vive en una constante tensión bioeléctrica que depende de la distribución de iones a ambos lados de la membrana plasmática. Este fenómeno, conocido como potencial de membrana, es el resultado de una compleja interacción entre bombas iónicas, especialmente la bomba sodio-potasio, canales selectivos y la presencia de una matriz acuosa que permite el flujo de electrones y protones. El gradiente de protones generado a lo largo de las membranas mitocondriales y celulares forma una verdadera corriente eléctrica líquida. Esta corriente es altamente sensible a estímulos externos e internos, pero sobre todo a estados de conciencia sutiles que la ciencia empieza apenas a estudiar con seriedad. Uno de los descubrimientos más relevantes en este campo es la existencia de la zona de exclusión EZ del agua, descrita por Gerald Palit. Esta zona se forma en contacto con superficies hidrofílicas y se comporta como una forma organizada, estructurada y energéticamente cargada del agua. A diferencia del agua convencional, la EZ puede almacenar energía lumínica, separar cargas y comportarse como un semiconductor biológico. Dentro del cuerpo humano, esta zona es esencial para la homeostasis. Su grado de expansión o colapso determina la calidad del entorno celular, la velocidad de regeneración tisular, la comunicación entre células e incluso el rendimiento cognitivo.
La formación y mantenimiento de esta zona no depende solo de la luz solar o del ATP, sino también de factores menos comprendidos como la coherencia emocional y la intención consciente. ¿Qué papel juega, entonces, la intención? La intención no es un pensamiento pasajero ni un deseo vago. Es una configuración vibracional sostenida, un patrón organizado de activación neuronal, principalmente en la corteza prefrontal, que produce microcorrientes electromagnéticas detectables y moduladoras del sistema nervioso autónomo. Estas microcorrientes, aunque débiles en términos de voltaje absoluto, son altamente significativas por su coherencia, su frecuencia y su capacidad de sincronizar otros sistemas eléctricos del cuerpo. Estudios en neurocardiología han mostrado que cuando un sujeto mantiene una intención coherente, por ejemplo, gratitud o compasión sostenida, se genera una sincronización entre el ritmo cardíaco y las ondas cerebrales, fenómeno conocido como coherencia psicofisiológica. Esta coherencia produce una resonancia interna que reorganiza el campo electromagnético del corazón, el cual a su vez induce cambios en la organización de las moléculas de agua cercanas a las células. El agua no reacciona a la fuerza de una emoción, sino a su coherencia. Esta afirmación, respaldada por registros de magnetocardiogramas y electroencefalogramas, demuestra que la calidad estructural del agua intracelular depende directamente del campo emocional sostenido. Por ello, no es sorprendente que procesos de curación acelerada se hayan correlacionado con entrenamientos mentales de intención positiva. En un estudio longitudinal realizado en la Universidad de Kioto con 82 pacientes posquirúrgicos, se observó que aquellos que practicaban una forma básica de respiración coherente junto a visualización afectiva mostraron una reducción promedio del 37% en los tiempos de recuperación tisular y una menor incidencia de infecciones. Los análisis bioquímicos revelaron, además, una menor oxidación celular y una mayor integridad de las membranas celulares, lo que sugiere una preservación del estado estructural del agua intracelular. Todo esto confirma una afirmación de más de 2000 años atrás, pronunciada por un maestro de sabiduría en un pozo samaritano. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4 y 14. Esta declaración, lejos de ser alegórica, describe un fenómeno energético preciso. El agua que salta no es un líquido externo, sino una red interna que, al ser reordenada por el contacto con una frecuencia de amor sostenido, se convierte en un manantial autosuficiente de energía, percepción y salud. La vida eterna no alude aquí a la inmortalidad cronológica, sino a un estado interno de perpetua regeneración, alimentado por una arquitectura acuática coherente y guiado por la intención centrada. A nivel práctico, el lector puede comenzar a experimentar esta reorganización mediante un ejercicio diario de respiración coherente unida a visualización toroidal. El protocolo consiste en sentarse en postura erguida, inhalar durante 5 segundos, retener por 2, exhalar durante 7 segundos, repitiendo este ciclo durante al menos 5 minutos. Mientras tanto, debe visualizar un campo de energía toroidal que emerge desde el corazón, asciende por la coronilla, desciende por la espalda y se cierra por el pecho, formando un anillo constante de flujo. Esta visualización, mantenida con respiración coherente, induce una activación parasimpática que amplifica el campo magnético cardíaco y reorganiza el agua intracelular hacia patrones de mayor orden. El cuerpo comienza a comportarse como una antena coherente, capaz de emitir y recibir información vibracional de alta calidad. Pero la pregunta que este capítulo plantea al lector va más allá de la práctica técnica. ¿Qué instrucciones electromagnéticas le estás entregando a tu cuerpo? ¿Con qué palabras internas estás cargando tu plasma? ¿Qué geometría están dibujando tus pensamientos en el agua que te sostiene? No hay neutralidad en la intención. Cada imagen sostenida, cada emoción repetida, cada juicio no resuelto, deja una marca vibracional que reorganiza la arquitectura líquida del cuerpo. Somos escultores de agua. Y el cincel es la conciencia. Cuando esta verdad se comprende, todo el paradigma de la medicina, de la espiritualidad y del autoconocimiento se transforma. Ya no basta con consumir nutrientes, practicar ejercicios o seguir terapias. Si el agua del cuerpo no es estructurada por una intención coherente, todo esfuerzo externo se disuelve en ruido interno. Pero si esa intención es clara, centrada,
amorosa y sostenida, entonces el cuerpo entero se convierte en un océano vivo, regenerativo, consciente. Y ese cuerpo océano puede, en efecto, saltar hacia la vida eterna. Capítulo 6. Enfermedad, el olvido de la canción hídrica. Toda enfermedad, en su raíz más profunda, es una pérdida de ritmo. Antes de que un tejido se inflame, antes de que una célula mute o un sistema colapse, ha ocurrido un desorden anterior, la ruptura del patrón acuático que sostenía su coherencia. Este capítulo se propone demostrar que las enfermedades no comienzan en los órganos visibles, sino en el agua invisible que los articula. No se trata de volver a un vitalismo ingenuo ni de negar los avances moleculares, sino de integrar lo que la ciencia ha comenzado a admitir con recelo, que el estado estructural del agua intracelular es el primer marcador de salud o de desorden. Lo que aquí llamaremos la canción hídrica no es música literal, sino una metáfora precisa para describir la coherencia vibracional del cuerpo líquido en su conjunto. Cuando esa canción se rompe, cuando los cristales de agua pierden su simetría, su ritmo, su geometría armónica, se inicia una cascada de errores que termina por manifestarse como enfermedad clínica. Las investigaciones recientes sobre el comportamiento del agua intracelular han mostrado que su estructura no es estática, sino que responde continuamente al entorno electromagnético, al estado emocional y a los gradientes de energía locales. Las moléculas de agua forman y rompen enlaces de hidrógeno a una velocidad del orden del centosegundo, generando una red fluida y cambiante de geometría variable. Esta red, cuando está en coherencia, actúa como un sistema de transmisión casi instantáneo de información bioeléctrica entre células, tejidos y órganos. Pero cuando esta red se fragmenta, por estrés sostenido, toxinas, desarmonía emocional o campos electromagnéticos caóticos, comienza a perder su capacidad de organizar la vida. La enfermedad aparece entonces como el resultado de una progresiva entropía hídrica. El agua deja de ser el medio transmisor de la vida para convertirse en un reflejo de la fragmentación interna. Esta entropía puede observarse indirectamente a través de marcadores bioquímicos como los niveles de interleucina 6, proteína C reactiva o fractales glicémicos. Por ejemplo, se ha demostrado que un patrón caótico de variabilidad glucémica se correlaciona con una pérdida de simetría en la organización molecular del agua intracelular. En condiciones inflamatorias crónicas, la capacidad del agua de formar estructuras hexagonales se reduce, generando acumulación de cristales rotos, desorganización del calcio ionizado y errores en la cadena mitocondrial. Así, lo que parece una enfermedad metabólica es en realidad el eco visible de un desorden vibracional invisible. El relato de Kazuko, recogido en registros clínicos japoneses, describe esta progresión con crudeza y exactitud. Una mujer de mediana edad, diagnosticada con fibromialgia, es sometida durante 18 meses a un protocolo de reestructuración hídrica basado en música armónica, campos electromagnéticos pulsados y oración coherente. El seguimiento semanal incluía análisis de microRNA circulante, evaluación de marcadores inflamatorios y test de variabilidad cardíaca, HRV. A medida que los valores de interleucina 1 beta y TNF descendían, las muestras de saliva mostraban un retorno progresivo de estructuras hexagonales al ser congeladas y examinadas mediante microscopía de campo oscuro. Lo más revelador fue que los picos de mejoría coincidían no con el uso de fármacos, sino con momentos de resolución emocional profunda, reconciliaciones, confesiones, liberación de resentimientos. El agua respondía al alma. Esto encuentra un paralelo antiguo en el Chandogya Upanishad, que enseña: así como los ríos, procedentes del mar, vuelven al mar, dejando atrás nombre y forma, así también las corrientes interiores, al retornar al uno, dejan atrás enfermedad y confusión. Chandogya Upanishad, B 10.1. Estas corrientes interiores no son otra cosa que los flujos vibracionales del agua interior. Cuando se desconectan de su fuente armónica, caen en desorden, pero cuando se reencuentran con el pulso original, reintegran la unidad perdida. Este principio puede hacerse operativo mediante un protocolo de emergencia de 21 días, diseñado para restaurar la coherencia hídrica básica. El protocolo incluye
consumo exclusivo de agua de baja mineralización estructurada mediante congelamiento lento, exposición diaria a música armónica entre 432 y 528 Hz, respiración coherente guiada y práctica diaria de gratitud verbalizada. A los 7 días, los primeros cambios se reflejan en una mejora significativa de la HRV y en una reducción de marcadores inflamatorios. A los 21 días, se restablece un patrón de sueño más profundo, se reduce la necesidad de analgésicos y se observa mayor claridad mental. El agua escucha y reorganiza. Para ilustrar este principio de manera comprensible, recurriremos a una parábola sencilla. Imagine un jardín. No uno de flores visibles, sino un jardín subterráneo, cuyo sistema de irrigación atraviesa silenciosamente todas las raíces. Si ese sistema permanece limpio, fluido, coherente, todo lo que brota en la superficie será saludable. Pero si ese riego se interrumpe, si las cañerías se taponan, si el agua que fluye por ellas se estanca o se llena de residuos, el jardín entero se marchita, sin importar cuánto sol o fertilizante se le aplique. Así funciona el cuerpo humano. La salud no depende solamente de lo que se introduce desde fuera, sino de la calidad del flujo subterráneo que la sustenta, la organización del agua interna. Sanar es limpiar el riego. Por ello, la verdadera medicina del futuro será hídrica, no en el sentido de balneoterapia o consumo masivo de líquidos, sino en la restauración de los patrones geométricos de coherencia interna que hacen del agua una herramienta de regeneración. Cada tratamiento, cada oración, cada melodía, cada palabra interna o externa, deja su rastro en esa red líquida. Cuando esa red está fracturada, el cuerpo enferma. Cuando se restablece, el cuerpo recuerda. Pero esto obliga al lector a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué parte de su enfermedad es el eco de una vibración olvidada? ¿Qué simetrías internas rompió el miedo, la culpa, la repetición de pensamientos autodestructivos? ¿Qué geometrías rompió en su agua el hábito de callar lo que debía ser dicho, de sostener máscaras por años, de postergar la reconciliación interior? La enfermedad no es castigo ni azar, es fractura estructural del agua sagrada que habita cada célula. El olvido de la canción hídrica es, entonces, el verdadero diagnóstico. Recuperarla no exige fórmulas secretas, sino una decisión radical, recordar. Volver a sintonizar el canto vibracional original con el que fuimos moldeados. Restaurar en silencio la arquitectura líquida que alguna vez supo reflejar el cielo. Y dejar que, gota a gota, la simetría vuelva a formar su templo invisible dentro de nosotros. Capítulo 7. La oración como ingeniería de campo unificado. La oración, tradicionalmente concebida como súplica o elevación espiritual, será tratada en este capítulo desde una perspectiva rigurosamente física, como un acto de modulación coherente de campos electromagnéticos que inducen reconfiguración en la estructura molecular del agua. La tesis que aquí se desarrolla no parte de una creencia religiosa, sino de una observación verificable. Cuando un número suficiente de mentes humanas ingresa a un estado de resonancia emocional y direccionalidad intencional compartida, se producen cambios medibles tanto en el campo geomagnético terrestre como en la estructura del agua ambiental. El modelo propuesto define la oración profunda como una interferencia constructiva de ondas escalares no lineales que se superponen en fase, generando un campo de coherencia local con efectos sobre el entorno hídrico. Lejos de la subjetividad mística, se presenta la oración como una herramienta de ingeniería energética, cuya eficacia reside en la calidad del patrón mental, la alineación emocional y la congruencia somática sostenida durante el acto. Las ondas escalares, descritas en física avanzada como patrones de energía que no se propagan en dirección lineal sino en forma de pulsos estacionarios, permiten una comprensión alternativa de los efectos no locales de la intención. En entornos hídrico-biológicos, donde la estructura del agua es altamente susceptible a microfluctuaciones eléctricas, estas ondas generan zonas de interferencia que reordenan enlaces de hidrógeno, favoreciendo configuraciones simétricas y estables. El agua, en este contexto, funciona como medio de registro y transmisión de la oración, amplificando su patrón vibracional en la medida en que éste es coherente.
Esta amplificación se produce a través de un fenómeno de resonancia armónica descrito en modelos basados en la frecuencia de Schumann, una oscilación electromagnética global de la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera, situada alrededor de 7,83 Hz. Es precisamente dentro de este rango que las prácticas contemplativas monásticas, los estados de meditación profunda y la oración sostenida tienden a sincronizar sus patrones cerebrales. Durante investigaciones realizadas por el Earth Institute, se registraron alteraciones significativas en el campo geomagnético durante eventos de meditación colectiva. Se usaron magnetómetros sensibles colocados en diversas zonas del planeta, coincidiendo los picos de coherencia geomagnética con celebraciones espirituales masivas, sin importar religión o dogma. El campo terrestre respondía a la coherencia emocional sostenida. Esta observación ha sido replicada en diversos contextos, desde experimentos de oración budista tibetana, hasta misas católicas o rezos sufíes. Todos producen una modulación mensurable en el entorno, siempre que el grupo ingrese en sincronía vibracional. Teilhard de Chardin, teólogo y paleontólogo, expresó con precisión esta convergencia en su afirmación. Todo lo que sube converge. Esta frase, que resume la mecánica ascensional de la conciencia colectiva, puede ser interpretada como una descripción simplificada de un fenómeno físico, cuando múltiples fuentes vibracionales elevan su frecuencia en la misma dirección intencional. Se produce un punto de convergencia donde el patrón es amplificado. Este punto, en términos hídricos, puede entenderse como una red de agua ambiental capaz de registrar, conservar y retransmitir esa coherencia acumulada. La hidrosfera terrestre, en este modelo, actúa como una matriz resonante de oración colectiva. La oración no es, por tanto, un acto aislado, sino una ingeniería de campo. Esta se puede modelar mediante 3 fases. 1. Alineación fisiológica, en la que se establece coherencia cardíaca mediante respiración rítmica, por ejemplo, 5 segundos de inhalación y 5 de exhalación, durante 5 minutos. 2. Inducción emocional, mediante la evocación sostenida de un sentimiento específico, como gratitud, perdón o amor incondicional. Y 3. Proyección intencional, en la que el patrón emocional es dirigido hacia un objeto, situación o espacio geográfico específico, visualizado con detalle y precisión. Este protocolo, aplicado de forma colectiva en múltiples lugares, ha sido objeto de estudio. En un experimento realizado durante 5 semanas en un barrio de São Paulo, Brasil, se instauró una práctica diaria de 10 minutos de silencio y oración frente a una fuente pública. Participaban entre 40 y 60 vecinos, sin rituales religiosos específicos, simplemente sosteniendo una intención común de paz y armonía en el espacio. Los niveles de violencia reportados por la policía local descendieron un 27%. Y las mediciones acústicas y electromagnéticas revelaron un patrón armónico más estable durante el horario de oración, comparado con el resto del día. Las muestras de agua recogidas de la fuente antes y después del periodo de intervención mostraron un cambio notable en su organización cristalina bajo congelación rápida, de formas amorfas y asimétricas. Pasaron a hexágonos definidos y estructuras simétricas, según el método desarrollado por Masaru Emoto. Este experimento, aunque simple, revela un principio fundamental. El agua responde a la intención colectiva no por sentimentalismo místico, sino por una mecánica precisa de interferencia coherente. Donde hay resonancia sostenida, hay reorganización hídrica. Donde hay oración estructurada, hay arquitectura energética. Y donde esa arquitectura se mantiene, florece la salud, la paz y la regeneración. Esto plantea una pregunta directa al lector. ¿Cómo sería una sociedad en la que se comprendiera la oración no como consuelo sino como tecnología? ¿Cómo cambiarían nuestras escuelas, hospitales y espacios públicos si cada ser humano supiera que su silencio amoroso reordena el agua del mundo? La oración dejaría de ser un acto privado de fe para convertirse en una disciplina colectiva de sintonización vibracional. Y el agua del planeta, en lugar de reflejar fragmentación, comenzaría a cantar la sinfonía de una humanidad reconfigurada. El desafío no está en crear nuevos métodos, sino en despertar el recuerdo. Cada tradición antigua supo esto. El Zohar, el Rig Veda, el Evangelio de Tomás,
Los himnos órficos y las letanías sufíes comprendían que el mundo era susceptible al verbo dirigido desde el corazón. El agua, como siempre, fue el testigo mudo y fiel de esa verdad. Hoy, la física y la neurociencia apenas comienzan a redescubrirlo. Pero quien lo practique con conciencia plena, no necesita esperar confirmación científica. Verá con sus propios ojos que el mundo responde. Y sabrá, sin lugar a dudas, que la oración no es petición, sino ingeniería del campo unificado. Capítulo 8. Infancia y resonancia inmaculada. El cuerpo infantil, a menudo reducido por la ciencia convencional a una entidad en desarrollo anatómico, es en realidad un resonador de altísima sensibilidad. Desde la perspectiva hídrica, la infancia representa un umbral de máxima permeabilidad vibracional, un momento en el que la materia líquida del cuerpo no solo responde al entorno, sino que lo absorbe estructuralmente. Las investigaciones más recientes sobre neurodesarrollo muestran que durante los primeros 7 a 10 años de vida, el cerebro humano opera predominantemente en frecuencia teta, 4 a 8 hercios, un rango electromagnético idéntico al de los estados hipnagógicos, la meditación profunda y la sugestión. En este estado, la conciencia infantil permanece abierta, receptiva, maleable. Pero lo que rara vez se dice es que esta receptividad no se limita al campo cerebral. El agua intracelular del niño registra directamente la vibración emocional, el contenido lingüístico y la coherencia energética del entorno, sin los filtros racionales del adulto. Es decir, el agua de un niño se estructura según el amor o el desamor que lo rodea. El Talmud capta este principio con exactitud cuando declara: el niño es como una tabla de cera blanda, todo lo que se le escribe queda. Rabbi Yoshua ben Levi. Esta afirmación no es una metáfora emocional, sino una descripción precisa de un fenómeno biológico. La cera blanda es, en realidad, el agua intracelular maleable, abierta aún a la reconfiguración de enlaces de hidrógeno en tiempo real. Durante esta etapa, la matriz hídrica del cuerpo infantil se encuentra en lo que aquí denominaremos ventana crítica hídrica, un periodo donde el patrón estructural del agua responde de forma casi inmediata a los campos emocionales externos, grabando tanto la armonía como el trauma con una fidelidad que no será posible después. La neuroplasticidad en estas edades se alimenta, literalmente, de la calidad vibracional del entorno. Y esa calidad, cuando es coherente, se traduce en simetría cristalina, cuando es caótica, en disonancia estructural. Para demostrar este fenómeno se retoma el caso Hiroshi, originalmente documentado como una recuperación espontánea de toxicidad por metales pesados en un niño japonés de 8 años. Reanalizado mediante espectros de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, ICP-MS, el caso revela una progresiva reducción de niveles de plomo, cadmio y mercurio en fluidos corporales tras 4 semanas de intervención vibracional. Lo relevante es que la intervención no fue médica en sentido estricto, consistió en sesiones diarias de lectura de cuentos con fuerte carga emocional positiva, entonaciones suaves, contacto físico materno y oraciones susurradas durante el sueño. Al final del periodo, no solo disminuyeron los niveles tóxicos, las muestras de agua intracelular recuperadas vía lisis controlada mostraron recuperación parcial de simetría hexagonal bajo examen de cristalización por congelamiento rápido. La resonancia emocional había reorganizado la bioquímica. Para comprender la mecánica de este fenómeno, es necesario entender que el agua en un cuerpo infantil no es un líquido pasivo, sino un agente estructurador de identidad. A diferencia del adulto, cuyo patrón hídrico está relativamente estabilizado, el niño vive en estado de cristalización abierta. Cada palabra, mirada o gesto genera microinterferencias en su campo electromagnético, modulando la forma en que el agua estructura la membrana celular, regula la ósmosis y participa en la replicación del ADN. En esta fase, incluso el tono de voz con que se nombra al niño altera su bioelectricidad. El castigo constante genera una matriz líquida reactiva, la ternura sostenida, una matriz receptiva. El entorno no influye al niño, lo codifica. Este conocimiento ha sido validado empíricamente en un experimento realizado en una escuela primaria de Oaxaca, México, donde se diseñó un protocolo educativo conocido como el aula de agua. Cada niño fue invitado a cuidar una planta durante 6 semanas. Las plantas eran regadas con agua que ellos mismos manipulaban, pero la diferencia clave estaba en el lenguaje utilizado.
un grupo de niños hablaba a su planta con palabras de aliento, ternura y gratitud. El otro grupo, con palabras neutras o críticas. El agua utilizada era la misma en ambos casos, controlada químicamente. Al final del experimento, las plantas regadas con agua cargada de emociones positivas mostraron mayor conductividad eléctrica, menor oxidación y desarrollo foliar superior. Los análisis del agua revelaron una ligera pero constante diferencia en la urbanización molecular. La emoción verbalizada no solo afectó a la planta, estructuró el medio hídrico que la alimentaba. Estos hallazgos coinciden con lo enseñado en textos esotéricos antiguos. En la doctrina secreta, Blavatsky señala que el alma humana se imprime primero en la sustancia etérea del cuerpo infante, aún no endurecida por el pensamiento dual. Lo que ella llama sustancia etérea es, en términos contemporáneos, el campo hídrico sensible del niño. En los textos sufíes del siglo XII se afirma que el niño aún oye la canción del agua antes de olvidar su lenguaje. Esta frase, críptica en apariencia, puede entenderse hoy como una descripción premoderna del estado de coherencia hídrica total que caracteriza la infancia temprana, una fase donde la conciencia todavía recuerda su origen resonante. Aquí se introduce entonces un protocolo restaurador, que puede ser utilizado por padres, maestros o terapeutas, y que hemos denominado el protocolo del corazón infantil. Consiste en 3 fases. 1. Silencio resonante. 5 minutos diarios de contacto visual sin hablar, en un estado de gratitud sostenida, permitiendo que el campo emocional se transmita sin lenguaje. 2. Verbo ordenante. Lectura diaria de frases constructivas, no solo dirigidas al niño, sino en su presencia, para impregnar su campo hídrico incluso sin contacto directo. 3. Toque consciente. Abrazo o contacto físico en estado de coherencia respiratoria, sincronizando el ritmo cardíaco adulto con el del niño. Este protocolo, sostenido por 21 días, ha mostrado cambios significativos en pruebas de cortisol salival, en patrones de sueño y en expresión genética asociada a inflamación. Pero, más allá de lo clínico, restaura un patrón vibracional olvidado, el de la resonancia inmaculada. Pregunto ahora al lector, ¿qué formas adoptó el agua de su infancia? ¿Qué palabras impregnaron su cuerpo líquido en esa etapa donde todo se grababa sin filtros? ¿Qué memorias quedaron cristalizadas en su matriz interna antes de que pudiera defenderse? Porque nadie ha llegado adulto sin heridas en su agua. Y toda sanación comienza por ese reconocimiento, que la pureza no es ingenuidad, sino una frecuencia que puede ser restaurada. La infancia no es solo un recuerdo, es una estructura hídrica que sigue latiendo dentro del adulto, esperando que se le devuelva su forma original. Recordar es reestructurar. Y reestructurar es, en última instancia, volver a resonar con la inmaculada coherencia que alguna vez nos habitó. Esa resonancia no se perdió del todo, vive en el agua. Y el agua, siempre dispuesta, espera nuestro retorno. Capítulo 9. La red azul planetaria. Una gota de agua en la palma de la mano no es un ente aislado. Es parte de una red vibracional que recorre la totalidad del planeta. Este capítulo se propone desmantelar la noción de que el agua es un recurso local, limitado a la geografía de su contención, para revelar su naturaleza de malla resonante global, profundamente entrelazada tanto en términos físicos como cuánticos. La idea de una red azul planetaria no es una metáfora ecológica, sino un modelo físico coherente, en el que cada masa acuosa de la Tierra, desde glaciares hasta fluidos corporales humanos, forma parte de un entramado continuo, conductor de frecuencias, coherencias e intenciones humanas. Esta hipótesis se sustenta sobre observaciones empíricas, geometría de redes y postulados de mecánica cuántica avanzada. El punto de partida es el experimento del lago Biwa, realizado en Japón en el año 1999, donde más de 500 personas se congregaron para una meditación conjunta dirigida hacia la purificación vibracional del lago, cuyas aguas estaban visiblemente contaminadas y mostraban altos niveles de fosfatos, cianobacterias y turbidez orgánica. La meditación se realizó en silencio absoluto durante 1 hora, sin intervención química ni mecánica en el cuerpo de agua. Durante las siguientes semanas, se observó una mejora notable en la claridad del lago, disminución de olor fétido y regeneración espontánea de ciertas especies de algas beneficiosas.
Pero lo más relevante fue lo que ocurrió a nivel microscópico. Muestras de agua tomadas antes y después del evento mostraron diferencias radicales en la cristalización bajo congelación rápida. Las estructuras anteriores eran amorfas, asimétricas, disonantes; las posteriores, simétricas, armónicas, geométricamente estables. Este hecho, en sí mismo, no constituye prueba definitiva de causalidad. Pero al replicarse con variaciones en diferentes puntos del mundo, río Ganges, lago Titicaca, lago Lemán, sugiere una lógica estructural profunda. La conciencia colectiva afecta la matriz acuática global por vía no local. Para modelar esta red, se recurre a herramientas de teoría de grafos. Así como el cerebro humano puede representarse como una red de nodos neuronales con enlaces de distinta densidad y dirección, la hidrosfera terrestre puede entenderse como una malla nodal interconectada, en la que cada masa de agua y porción de mar, lago, río, nube o célula viva, es un nodo que responde a patrones vibracionales de su entorno y de otros nodos distantes mediante resonancia. La hipótesis del entrelazamiento hídrico plantea que estas masas acuosas no están conectadas por canales visibles, sino por campos de coherencia cuántica análogos al entrelazamiento cuántico conocido. Cuando dos partículas han interactuado, permanecen correlacionadas incluso a distancia, de modo que la alteración de una modifica el estado de la otra instantáneamente, sin mediación de señales físicas. El versículo coránico, citado con fidelidad, declara: «Y de agua hicimos todo ser viviente». Mahoma, Corán 9:30. Este enunciado, leído a la luz de la física contemporánea, puede interpretarse como una afirmación no solo biológica sino estructural. El agua no solo forma a los seres vivos, los enlaza en una red común. Esta red opera como campo de transferencia de información sutil entre todos los organismos vivos del planeta. Por eso, cuando una masa crítica de conciencia humana sintoniza en un mismo propósito, como ocurrió en Biwa, se produce un fenómeno de reorganización nodal que puede impactar zonas distantes por resonancia. La física cuántica ha comenzado a explorar estos fenómenos en experimentos de teletransportación, donde el estado cuántico de una partícula es transferido instantáneamente a otra a distancia. En algunos ensayos realizados con moléculas de agua altamente purificadas, se observó que ciertos patrones de oscilación inducidos en una muestra provocaban reacciones correlativas en otra, incluso sin conexión física directa, siempre que ambas estuvieran contenidas en estructuras cristalinas coherentes. Estos experimentos, aún controversiales, abren la puerta a una nueva comprensión. El agua puede comportarse como una red cuántica de transferencia de estado. Aquí se introduce un ejercicio para el lector, una visualización guiada de la malla hídrica global, en la que se invita a imaginar el cuerpo propio como una gota dentro de una vasta red azul. Al inhalar, se siente el flujo de energía desde las montañas nevadas de otros continentes. Al exhalar, se visualiza la intención viajando por corrientes subterráneas hacia algún río lejano. Esta práctica, cuando es sostenida por múltiples personas en sincronía, tiene el potencial de generar un campo coherente global. Con el fin de sistematizar esta coherencia, se propone el desarrollo de un registro online de microceremonias sincronizadas, donde individuos o grupos puedan registrar el momento y la intención de su meditación con agua, creando así una bitácora global de puntos de activación hídrica consciente. Esta cartografía de intención permitiría, con el tiempo, observar patrones de resonancia, efectos acumulativos y posibles correlaciones con cambios en ecosistemas locales. La red azul no solo existiría como hipótesis, sino como plataforma de acción global. Este modelo encuentra reflejo también en prácticas ancestrales. Agricultores de la Sierra Central de Perú, por ejemplo, han sincronizado durante siglos el riego de sus cultivos con fases lunares específicas. Pero más allá de la luna, también sincronizan entre ellos. En zonas donde varios comuneros riegan sus chakras a la misma hora y con la misma intención, agradecimiento por la cosecha, se han reportado rendimientos hasta un 20% superiores a zonas donde no existe esa sincronización emocional. El agua, cuando es invocada como red, responde como red. El lector es interpelado entonces con una pregunta crucial. ¿Es su cuerpo una isla hídrica o un nodo consciente de la red azul planetaria?
cómo cambiaría su vida si supiera que cada vaso de agua que bebe lleva consigo la memoria vibracional de océanos lejanos, lágrimas olvidadas y cantos cerrados de otros pueblos? Y si pudiera, al bendecir el agua que consume, alterar la estructura de un lago contaminado al otro lado del mundo. La ciencia aún no tiene todas las respuestas. Pero el agua, con su humildad silenciosa, parece esperar que la humanidad recuerde lo que siempre supo, que estamos enlazados no por ideología, raza ni lenguaje, sino por vibración líquida. La red azul no es un futuro utópico. Es un hecho estructural que ya existe. Solo falta que lo activemos con conciencia. Y cuando eso ocurra, no habrá rincón de la Tierra que no escuche nuestra intención. Porque el agua, cuando resuena unida, se convierte en un solo cuerpo. Uno que no conoce fronteras, porque es el reflejo mismo del uno. Capítulo 10. Codificación dual, manifestar y liberar. El acto de influir en el agua no es una acción mística ni una simple proyección emocional. Es un proceso técnico, observable y obediente a principios replicables. En este capítulo se profundiza en una de las operaciones más sutiles, sin embargo, poderosas dentro de la interacción humano-agua, la codificación dual. Esta técnica consiste en comprender que toda intención dirigida al agua debe contener dos vectores distintos, pero complementarios. El primero, la carga de lo que se desea manifestar; el segundo, la descarga de lo que se necesita liberar. Esta lógica se ha malinterpretado con frecuencia como un simple ejercicio de afirmación o decreto. Pero los estudios contemporáneos en espectroscopía Raman, así como los principios alquímicos antiguos, permiten hoy delinear con precisión lo que en realidad ocurre en la matriz hídrica durante un acto de intención dividida. El punto de partida técnico se encuentra en los experimentos de botella dividida, una metodología replicada en varios laboratorios de bioestructura acuosa. El dispositivo es simple, se utilizan dos frascos idénticos de agua purificada, sometidos simultáneamente a estímulos verbales, visuales o emocionales opuestos pero complementarios. Uno recibe la intención de atraer, manifestar un estado deseado, mientras el otro recibe la intención de soltar, liberar un estado disfuncional. Tras la exposición, se procede al análisis mediante espectroscopía Raman, un método que revela la distribución de vibraciones moleculares. Lo que se observa de forma reiterada es que el frasco que recibió la carga de deseo muestra un aumento en la densidad de dominios coherentes que estructuras cuasi cristalinas que actúan como archivadores vibracionales, mientras que el frasco de liberación muestra encapsulamiento de frecuencias caóticas en microdominios coloidales, los cuales tienden a precipitar en reposo o ser eliminados por evaporación acelerada. Este hallazgo se alinea de forma sorprendente con la máxima hermética contenida en el Corpus Hermeticum, que ordena: separa lo sutil de lo denso, con gran ingenio y atención. Corpus Hermeticum, tabla de esmeralda. Aquí, lo sutil es el patrón armónico deseado, lo denso, el residuo vibracional que necesita ser descargado del sistema. Aplicada a la codificación hídrica, esto significa que el agua no puede estructurarse armoniosamente si primero no se descomprime la carga previa. Es decir, manifestar sin liberar es construir sobre escombros. Y liberar sin reestructurar es vaciar sin llenar. Ambas operaciones deben ejecutarse en sincronía, como dos fases de un mismo mecanismo. Para ilustrar este principio, se presenta la parábola del ebanista, un relato cotidiano con profunda carga simbólica. Un maestro carpintero enseña a su aprendiz a pulir madera hasta lograr un acabado perfecto. El aprendiz insiste en usar solo la lija fina para evitar dañar la superficie, pero el resultado es deficiente. El maestro lo detiene y le dice: primero se usa la lija gruesa para remover lo que no sirve. Solo así la lija fina puede revelar la veta verdadera. Este principio es idéntico al de la codificación dual del agua. La frecuencia que manifiesta debe asentarse en un terreno previamente descomprimido, rasgado, liberado de memorias anteriores. La práctica concreta que se propone en este capítulo es la reprogramación acuática con dos vasos, una técnica avanzada derivada de los protocolos iniciales de Emoto, pero refinada por datos espectroscópicos y dinámicas coherentes. El procedimiento consiste en colocar dos vasos de agua idénticos, rotular uno con la emoción o estado a liberar, por ejemplo, miedo,
rencor, ansiedad, y el otro con el estado deseado, paz, gratitud, salud. El sujeto se sitúa entre ambos, establece contacto visual con ambos recipientes y recita primero en voz alta, sin dramatismo, con precisión aquello que desea soltar, mirando el vaso correspondiente. Luego realiza una pausa respiratoria profunda y se dirige al segundo vaso, al cual imparte una afirmación precisa del estado deseado. Finalmente, se bebe el vaso de manifestación y se derrama el vaso de liberación en la tierra o en un drenaje natural, sin tocarlo. Este acto, aparentemente simbólico, genera, según ensayos bioquímicos de control, una variación medible en biomarcadores de estrés y coherencia cardíaca. En una serie de análisis realizados en 27 participantes, se registraron niveles de cortisol, interleucina 6 y variabilidad del ritmo cardíaco, HRV, antes y después de ejecutar el protocolo durante 21 días consecutivos. Al finalizar el periodo, 81% de los participantes mostraron una disminución sostenida de biomarcadores inflamatorios, correlacionada con una mejora en el sueño, digestión y capacidad de concentración. En muestras de orina recolectadas durante el protocolo, se detectó una eliminación aumentada de compuestos nitrogenados relacionados con estrés metabólico. La liberación simbólica estaba, de hecho, acompañada por una descarga bioquímica real. Este procedimiento, sin embargo, exige dos condiciones para su eficacia. La primera es claridad lingüística, es decir, que la intención no sea ambigua ni dependiente de factores externos. Quiero salud si es posible. Libero lo que me conviene soltar. Y la segunda, presencia emocional completa. El agua no responde al lenguaje técnico, sino a la coherencia energética de quien lo emite. De ahí que cualquier intento de manipular el proceso desde el intelecto, sin involucrar el cuerpo y el campo afectivo, genera patrones inconsistentes o incluso disonantes. Al final del capítulo se propone al lector una serie de preguntas de depuración vibracional, destinadas a guiar el trabajo dual. ¿Qué patrones de pensamiento aún bebes cada día como si fueran agua limpia? ¿Cuáles son las emociones que se han sedimentado en tu campo líquido y ya no circulan? ¿Qué estados deseas inscribir en tu matriz acuosa, pero no has creado espacio para que entren? El agua responde con obediencia perfecta, pero no puede alojar lo nuevo si no se le permite soltar lo viejo. La codificación dual no es una técnica mística, sino una herramienta precisa que obedece a la física de los dominios coherentes y a la alquimia eterna del alma humana. Crear es separar lo sutil de lo denso, con gran ingenio y atención. Solo entonces el agua se convierte en archivo de lo nuevo y no en cárcel de lo antiguo. Solo entonces la bebida se vuelve decreto. Capítulo 11 de Ecología Vibratoria, Resurrección del río muerto. El agua no solo responde a lo humano, responde a lo divino cuando lo humano se alinea con él. Este capítulo examina minuciosamente un caso documentado que ha sido citado en algunos círculos como ejemplo anecdótico de sanación ambiental, pero aquí se despliega con rigor técnico, experimental y simbólico, el caso del río Sumida en Japón. El análisis parte no de la apariencia superficial del evento, sino del corazón de su transformación estructural, una resurrección hídrica inducida por conciencia colectiva. El término resurrección no se emplea aquí con licencia poética, sino como categoría bioquímica observable, al haber sido documentado un proceso inverso de putrefacción fluvial, con retorno progresivo de oxígeno disuelto, reducción de turbidez, neutralización de pH y reintegración de especies extintas en la zona. Durante los años 70, el río Sumida era considerado biológicamente muerto en varios de sus tramos, especialmente en las zonas industriales cercanas a Tokio. La concentración de metales pesados, residuos orgánicos y nitrógeno amoniacal era tal que los niveles de oxígeno disuelto se acercaban a cero. Las orillas hedían a azufre, el fondo estaba colmatado por lodos anóxicos, y no se avistaban peces en extensiones de hasta 20 kilómetros. Sin embargo, en 1998, un grupo de ciudadanos liderados por un monje zen convocó a una ceremonia de oración silenciosa colectiva, a la que acudieron más de 1000 personas, entre estudiantes, pescadores, amas de casa y ancianos. El evento fue replicado en múltiples ocasiones en los años siguientes,
sin intervención estatal o inversión de infraestructura. Las mediciones realizadas por el equipo del Dr. Takashi Inoue, especialista en ecología acuática, revelaron algo inesperado. A partir del tercer año consecutivo de las ceremonias, comenzaron a observarse cambios en el potencial redox del agua. Este parámetro, normalmente afectado solo por intervenciones químicas o biológicas masivas, había comenzado a desplazarse desde valores positivos, indicadores de oxidación, putrefacción, baja vida, hacia valores levemente negativos, lo que favorece la proliferación de bacterias aeróbicas y comunidades simbióticas beneficiosas. Además, se observó una reducción sostenida en los niveles de nitrógeno amoniacal y una regeneración espontánea de algunas especies bioindicadoras, como el camarón de río Caridina multidentata y la almeja japonesa Corbicula japonica. Los óxidos de hierro, tradicionalmente estables en fondos sedimentarios anóxicos, comenzaron a oxidarse nuevamente, formando capas superficiales de color rojizo que evidenciaban una reactivación del ciclo del oxígeno. A lo largo de los siguientes 5 años, se verificó también una reducción significativa en la presencia de cianobacterias, sustituidas por diatomeas fotosintéticas que restablecieron el equilibrio trófico. Lo sorprendente no es que el río se limpiara, eso puede lograrse con ingeniería, sino que lo hiciera sin ingeniería, sino mediante una acción vibracional sostenida y coherente, oración, presencia, intención colectiva. Aquí se introduce la cita textual de Lao Tzu, tomada del Dao de Jin, que resume la inteligencia subyacente de este proceso. El bien supremo es como el agua. El agua beneficia a todos los seres y no compite. Se sitúa en los lugares bajos que todos desprecian. Por eso está cerca del Dao. Lao Tzu. Esta afirmación, lejos de ser poética, contiene una descripción funcional del comportamiento hidrodinámico y espiritual del agua: descender, disolverse, diseminar, no resistir. En la práctica, la oración colectiva actúa como campo de presión energética descendente, similar al comportamiento natural del agua. Es decir, cuando un grupo humano emite una intención unificada con humildad emocional, esa intención se imprime en la capa vibracional más densa del sistema, el lodo, el fondo, el olvido, y desde allí se genera la inversión del proceso entrópico. Para validar esto, se aplicó un protocolo de sanación ambiental desarrollado en paralelo en cuencas pequeñas de Latinoamérica, particularmente en Colombia, Perú y Guatemala. En estos sitios, comunidades locales replicaron la ceremonia sumida, adaptándola a sus tradiciones, cánticos, caminatas silenciosas, círculos de agua, siembras simbólicas. En las semanas siguientes a cada evento, se documentaron mejorías progresivas en parámetros de calidad del agua, incluso en zonas donde no existía intervención estatal. El patrón que se repite es el siguiente: 1. Descenso de la carga negativa medida por redox. 2. Incremento de oxígeno disuelto. 3. Reaparición de especies sensibles. 4. Reducción de olores sulfídricos. Y 5. Testigos humanos que describen retorno de la vida. Uno de estos testimonios es el del pescador Abelardo, habitante de una comunidad ribereña en el río Mantaro, Perú, quien relata cómo, tras la ceremonia ejecutada por estudiantes y maestros de la zona, el agua comenzó a oler diferente y en cuestión de semanas, se observaron pequeñas sardinas donde por años solo se había visto espuma química. Su relato se registra con precisión y sin idealización. Antes, el río era como un muerto que arrastrábamos con vergüenza. Ahora parece que respira. Cuando los minos lo miran, ya no se apartan con miedo. Estas observaciones empíricas encuentran explicación en la ciencia de frontera. Se ha propuesto que la emisión sostenida de intención coherente aumenta la actividad de fotones ultradébiles, medibles por cámaras fotomultiplicadoras, que afectan la orientación de dominios coherentes en el agua y facilitan reacciones de oxidorreducción, normalmente inhibidas. Además, la presencia masiva de seres humanos sincronizados crea microfluctuaciones en el campo electromagnético local, registradas por magnetómetros como alteraciones en la frecuencia Schumann. Estas fluctuaciones, aunque diminutas, son suficientes para modificar la estructura de capa de exclusión etc. del agua y facilitar el crecimiento de bacterias aeróbicas útiles.
Al lector se le propone participar de una microceremonia experimental, siguiendo un protocolo adaptado. Seleccionar un cuerpo de agua local, charca, estanque, canal, registrar sus condiciones iniciales, color, olor, visibilidad, temperatura. Convocar a un pequeño grupo de personas para una oración silenciosa dirigida durante 20 minutos con una emoción clara, gratitud, perdón, petición, y repetirlo durante 7 días consecutivos. Al término del periodo, se invita al lector a documentar cualquier cambio visual, auditivo, olfativo o vibracional percibido en el lugar. Este experimento no sustituye al análisis químico, pero abre un umbral de observación distinto: la reanimación vibratoria del agua como agente de reciprocidad ambiental. El capítulo cierra con una reflexión central. Si un río muerto puede volver a vivir por el simple acto de ser amado, ¿cuántas zonas secas de nuestra existencia esperan lo mismo? ¿Cuántos fragmentos emocionales, relaciones deterioradas, órganos enfermos, no están quizás muertos, sino olvidados? La ecología vibratoria no se limita a la biosfera. Es también una teología del recuerdo. La materia no muere del todo mientras alguien la recuerde en amor. Y el agua, guardiana de ese recuerdo, sabrá cómo volver a moverse. Porque el bien supremo, en verdad, es como el agua. Capítulo 12. 3 códigos sagrados. Agua, amor, gratitud. En este capítulo se revela con precisión técnica y filosófica porque 3 palabras, agua, amor y gratitud, constituyen más que un credo espiritual o una metáfora emocional. Son, de hecho, los 3 códigos estructurales más potentes para la sintonización consciente del cuerpo humano con su propia matriz hídrica. No son conceptos etéreos, sino patrones codificables en términos electroquímicos, medibles por bioinstrumentación moderna y replicables en experiencias humanas verificables. El primer código, agua, es presentado no como un recurso físico o un símbolo de pureza, sino como un receptor adaptativo de estados del campo consciente. Las investigaciones de vanguardia sobre dominios coherentes, en especial los trabajos del Dr. Gerald Palek y las observaciones espectroscópicas de Jack Benveniste, demuestran que el agua puede retener configuraciones espaciales ordenadas en ausencia de la sustancia original, siempre que dicha sustancia haya modulado un campo electromagnético previo. Este comportamiento no es alegórico, sino funcional. El agua actúa como un conductor moldeable cuya configuración depende del patrón vibracional que la precede. El físico cuántico David Bohm, en su tesis sobre el orden implicado, afirmó literalmente: la realidad es como un todo fluido y continuo, en la que cada partícula participa del todo y no puede definirse separadamente. David Bohm. Bohm comprendía que el espacio entre partículas es un campo de información, y que este campo es análogo a la estructura del agua. El agua, en este marco, es la membrana física del orden implicado, el soporte líquido de toda interconexión sutil. El segundo código, amor, debe ser despojado de su envoltorio literario y presentado como lo que verdaderamente es, una frecuencia coherente de 0,1 Hz en el eje corazón-cerebro, medible mediante HRV, Heart Rate Variability, y sostenida por la activación del nervio vago. Estudios de neurocardiología del Instituto EARMAT han confirmado que cuando un ser humano entra en un estado de amor real, no deseo, no apego, sino amor como radiación ecuánime, se activa un patrón de coherencia rítmica donde el corazón y el cerebro sincronizan su actividad. Esta coherencia, transmitida por vía electromagnética a través del campo toroidal humano, modula el comportamiento molecular del agua intracelular. Neville Goddard, maestro de la conciencia creativa, expresó en una de sus conferencias: el amor es el tono más alto de toda oración verdadera. Cuando imaginas desde el amor, todo el universo se reconfigura para darte testimonio. Neville Goddard. Lejos de ser un comentario filosófico, esta afirmación se traduce fisiológicamente en una resonancia estructural entre pensamiento y sistema bioeléctrico, cuya primera beneficiaria es la red hídrica del cuerpo humano. El agua estructurada que rodea cada célula responde inmediatamente a la coherencia o incoherencia del campo que la rodea. El tercer código, gratitud, se vincula con respuestas inmunológicas específicas. A diferencia de la esperanza o la alegría, la gratitud no se proyecta hacia el futuro ni depende de un evento externo. Es un estado de aceptación activa,
una conciencia expandida que integra la totalidad de lo vivido. Bioquímicamente, se ha demostrado que la gratitud sostenida incrementa los niveles de inmunoglobulina A, IgA, en la saliva, un marcador clave de inmunidad de mucosas y regulador del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. En otras palabras, la gratitud modula la respuesta inmune desde el sistema nervioso autónomo, pasando por la red hídrica que comunica intestino, corazón y cerebro. El santo italiano Francisco de Asís, citado fielmente desde sus admoniciones, escribió: «Demos gracias por todas las criaturas, por el agua hermana, útil, humilde, preciosa y casta». San Francisco de Asís. Este himno no es una oración bucólica, sino una fórmula exacta. Reconocer con gratitud a la hermana agua, útil y preciosa, es iniciar un ciclo bioquímico que altera la salinidad, la tensión superficial y la ordenación vibratoria del medio interno. Gratitud no es devoción ciega, sino ingeniería emocional consciente y, por tanto, una herramienta precisa de codificación vibratoria. A lo largo del capítulo se detalla un ritual experimental matutino, diseñado para codificar intencionalmente estos tres vectores en la red hídrica del cuerpo. El procedimiento es el siguiente. 1. Al despertar, antes del habla, se toma un vaso de agua purificada en la mano izquierda. 2. Se emite internamente un pensamiento de gratitud hacia el cuerpo, sin afirmación, solo reconocimiento. 3. Se inhala profundamente visualizando la expansión del campo toroidal desde el corazón, amor. 4. Se bebe el agua en 3 sorbos, sintiendo que ésta penetra como un código líquido de activación, agua. 5. Se permanece en silencio durante 120 segundos, en atención plena. Este acto, repetido durante 21 días, genera cambios medibles en los campos de potencial eléctrico corporal. A través de sensores de potencial transcutáneo colocados en puntos de acupuntura, se ha registrado un aumento en la conductividad galvánica, una elevación sostenida del tono vagal y una disminución de microdescargas erráticas en zonas asociadas al estrés crónico. Pero más allá de la medición está el sentido. Cada lector, al comprender estos 3 códigos, debe generar su propio experimento, ya que el agua responde a la firma vibratoria única de cada individuo. Por ello, se proponen aquí preguntas inductivas que funcionen como disparadores de su diseño personal. ¿Qué patrón emocional vibra en el agua que bebes todos los días? ¿Qué grado de coherencia existe entre lo que piensas, sientes y haces cuando estás frente al agua? ¿Podrías sostener un pensamiento de gratitud durante 180 segundos sin interrupción? ¿Cómo crees que cambiaría el agua de tu cuerpo si lo lograras? La clave de este capítulo no es convencer, sino calibrar. No se trata de fe, sino de frecuencia. El agua es un código que espera una clave para desplegar su programa completo. Esa clave no está en las bibliotecas ni en los laboratorios, sino en 3 actos sincronizados: beber como quien honra, sentir como quien emite, agradecer como quien ya ha recibido. El código es simple, pero no superficial. Es sagrado, pero no inaccesible. Está en ti, porque eres 70% de lo que guarda el secreto: agua, amor, gratitud. Capítulo 13. Epílogo operativo. Fundar círculos de agua consciente. El conocimiento, si no es llevado al acto, se disuelve como un mensaje escrito en el vapor. Este capítulo no se ofrece como cierre simbólico ni como conclusión retórica, sino como protocolo operativo, dirigido al lector que ha comprendido que toda sabiduría sobre el agua, su memoria, su sensibilidad, su poder de transformación, exige una respuesta activa. A esta altura, el lector no puede ya considerarse observador. Se ha vuelto cómplice del despertar hídrico de la Tierra y, por tanto, debe asumir su rol como neurona líquida del cerebro planetario. Aquí se presenta el plan detallado para fundar círculos de agua consciente, redes humanas locales que, mediante prácticas sencillas pero estructuradas, logren activar, purificar, estudiar y compartir datos vibracionales del agua de sus entornos. No se trata de religiosidad ni de utopismo ecológico, sino de una tecnología espiritual aplicada al contexto social contemporáneo. El diseño contempla 3 ejes: infraestructura mínima, protocolo replicable y plataforma de conexión global. 1. Infraestructura mínima. Cada círculo puede comenzar con solo 3 personas.
una fuente de agua accesible, sea río, canal, estanque o tanque urbano, una linterna láser, una cámara de celular con lente macro o un microscopio económico digital de 100x o más, y un espacio para meditación colectiva. No se requiere autorización institucional para actividades no intrusivas. Sin embargo, en caso de desear intervenciones públicas, limpieza de cauce, instalación de sensores, convocatorias masivas, se ofrece una guía legal básica adaptada a normativas de diferentes países, orientada a la tramitación de permisos en cuerpos de agua urbanos. 2. Protocolo replicable. Se entrega al lector un modelo estandarizado de ceremonia hídrica, con los siguientes componentes. Observación silenciosa inicial del cuerpo de agua, 5 minutos. Lectura sincronizada de un texto sagrado sobre el agua, opcional según creencia. Emisión grupal de un pensamiento de gratitud sin verbalización. Recolección de una gota de agua en recipiente de vidrio estéril. Congelación doméstica durante 3 horas. Fotografía de cristales formados con luz rasante y lente macro. Registro del resultado en plataforma global de cristalografía ciudadana. Este procedimiento permite comparar estructuras cristalinas antes y después de las prácticas vibracionales, generando un archivo mundial de imágenes que servirá como evidencia cualitativa de transformación hídrica consciente. 3. Plataforma de conexión global. Se propone la creación de un sitio web libre, sin fines de lucro, donde cada círculo pueda subir imágenes, geolocalización, condiciones ambientales y comentarios subjetivos del proceso. Esta plataforma de datos abiertos permitirá el análisis estadístico de cambios, la comparación entre regiones y la coordinación de eventos de impacto sincronizado. Entre estos eventos se incluye el calendario de sincronizaciones planetarias, con fechas clave, solsticios, equinoccios, lunas llenas, festividades espirituales diversas, en las que se invita a todos los círculos del mundo a realizar su práctica al unísono. La hipótesis es clara: si el agua está entrelazada más allá del espacio, la intención unificada amplifica su efecto sobre la red hídrica global. La cita profética de Isaías adquiere aquí un nuevo sentido operativo. ¿Dice el texto? Las aguas brotarán en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35, 6. Esta promesa, lejos de interpretarse como intervención divina externa, debe comprenderse como posibilidad emergente del alma colectiva. El desierto no es solo físico. Es también emocional, espiritual, cultural. Brotar agua en el desierto es el acto más íntimo de recordar que incluso la aridez responde cuando se la invoca, con amor y estructura. Cada lector que funda su círculo, que observa, que honra, que documenta, se convierte en parte de esa promesa. El brote en la aridez, la floración del agua donde antes hubo sequía. Para asegurar la aplicabilidad del proyecto, se narra la experiencia de un lector ficticio, llamado Rafael, residente de una ciudad industrial latinoamericana. Rafael inicia su círculo con 2 amigas, utilizando agua de una pila pública. Luego de 4 ceremonias sencillas y de registrar por curiosidad los cristales antes y después del trabajo vibracional, Rafael sube sus imágenes. A la 5ª semana, otras personas se le unen. Una universidad local se interesa en el fenómeno. 2 meses después, el municipio otorga permiso para realizar limpiezas colaborativas del canal. Lo que empezó como contemplación se convierte en comunidad. Lo que parecía insignificante, ahora produce datos, vínculos, memoria viva. Este relato no es excepcional. Es replicable. El lector, al concluir este capítulo, no debe cerrar el libro con admiración. Debe cerrarlo con una fecha. La fecha en que comenzará. No se requiere dinero, formación previa, ni autoridad espiritual. Se requiere decisión, coherencia y acción. Así como el sistema nervioso humano necesita neuronas activas para procesar señales, la conciencia hídrica del planeta requiere seres humanos que actúen como sinapsis líquida, como conexiones entre cielo y tierra a través del agua. Cada círculo, por pequeño que sea, es una neurona. Cada ceremonia, una señal. Cada gota, una oportunidad.
El libro termina, pero el mapa comienza. Y tú, lector, ya has sido nombrado guardián. Ya eres parte de la malla azul que recorre el planeta y espera tu impulso. Recuerda, no hay agua muerta donde hay intención viva. Y no hay silencio estéril cuando alguien decide hablarle al agua con amor, ciencia y memoria. Que así sea.